¿Me escuchan bien? Sí, sí, muy bien. Bárbaro. La escuchaba Denise y me veía a mí en el campamento, porque realmente eran sensacionales los campamentos. Cuando hacemos un reconto de todo lo que el Señor nos habló a través de diferentes hermanas, vemos que la iglesia avanza, ¿sí? Contra viento y marea, la iglesia avanza igual. La iglesia es ese barco que transporta al pueblo de Dios a la nación santa y escogida por Dios. Por eso lo que decía Denise recién, el Señor va acomodando todas las piezas. Muchos permanecen en el barco, otros se fueron a otros camarotes o iglesias de otras denominaciones, y hay otros que se bajaron del barco como fui yo. Yo me bajé del barco en el año 75, cuando mis padres vinieron a Puerto Madryn desde el Uruguay, conocieron a la familia Martínez. Y en el año 76 llegamos nosotros, los hijos, desde el Uruguay, y ese año mi mamá tuvo a mi hermana Fabiana y Ruth tuvo a Dieguito. Así que no recuerdo bien el día exacto en que conocí a la familia Martínez, pero estuvieron en mi fiesta de 15 años. Eso era espectacular. Y en 1979 me invitaron a un campamento en la chacra de Gaiman, que era lo que hablaba recién Denise. Allí recibí a Cristo como Salvador, al escuchar el mensaje de la venida de Cristo. Caminé no mucho tiempo con el Señor, pero miré más las luces del mundo y la tormenta a mi alrededor que lo que miré a Jesús. Y pienso, qué paciencia y misericordia tiene el Señor con nosotros. Y jamás nos abandona, porque el Espíritu Santo me hacía consciente de pecado y mi caminar era hacia la condenación eterna. Pasó un montón de tiempo y en el 2007 vine a Nueva Zelanda por primera vez, buscando paz, una nueva vida, lejos de tantos momentos de desilusión personal. Trabajé un par de meses en la Universidad de Otago como profe de español y luego comencé a trabajar con adictos al alcohol y a las drogas en una residencia de rehabilitación del Ejército de Salvación. Así que mi función era animar y direccionar a las personas a hacer un programa que lo aprobarían si confiaban en Dios y en sus fuerzas. También lo llevaba a la iglesia los domingos y una de las señoras que estaba rehabilitándose me pidió ir a otra iglesia de denominación pentecostal. Allí me entregaron un folleto, me invitaron a las reuniones y hoy puedo decir que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos porque corta hacia afuera y hacia adentro del corazón. Pasó un año y en el 2009 falleció la mamá de mi mejor amiga, Celia Gabela, y esta señora era creyente. Y una de las cosas que guardó Celia de su mamá fue la mantilla y la Biblia. Así que en uno de mis viajes a Puerto Madryn le pedí la Biblia prestada y comencé a leerla. Un día fui al desierto directamente a tentar a Jesús con la palabra e intentar reírme de él, como lo hizo Satanás. El Padre mismo me sentó en la silla y abrió su palabra en 1 Corintios 6:9 y me dijo que esta era mi última chance para volver con él o caminar directo al infierno. El 5 de junio del 2010 volví con el Señor, volví a Cristo. Y a la noche vino en sueños a mí, me besó la mejilla y me abrazó. Jamás voy a olvidar ese momento. De la profundidad del mar donde había caído Jesús me rescató y me subió a bordo del bendito barco La Esposa. La iglesia sigue avanzando contra viento y marea. Y Dios me mostró que la vida en este barco está relacionado con la vida de Jonás. Muchas veces pareciera que la iglesia no avanza cuando Dios no hace lo que yo quiero. Y vayamos a la palabra. Vamos a abrir en Jonás, capítulo 4, versículo 1 al 11. Dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová,
¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Recordemos un poco el libro de Jonás, que muchas conocemos, pero vieron que el Señor nos habla, siempre que leemos el mismo libro, nos habla de diferentes maneras, nos enseña cosas realmente que tocan nuestro corazón. En el capítulo 1, Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, una ciudad de más de 120.000 habitantes. Jonás no hizo caso a Dios y se fue a una ciudad a 5.000 kilómetros de distancia en dirección opuesta a Nínive. Y como consecuencia, Dios preparó una tormenta. Los tripulantes se dieron cuenta que Jonás era el responsable de esto y lo tiraron al agua y se lo tragó un gran pez que lo tuvo en su vientre 3 días. Jonás oró y se arrepintió y fue lanzado por el pez en una playa cercana a Nínive y predicó lo que Dios le había dicho. Todos se arrepintieron y volvieron a Dios. Por un momento, vos y yo somos Jonás. ¿Qué hubieras hecho? Te hubieras alegrado, sorprendido, te hubieras llenado de gozo. Gloria a Dios! ¿Esa fue la reacción de Jonás? No. La actitud de Jonás fue apesadumbrarse, tener mal genio, estaba realmente enojado. Jonás, al ver que Dios no hizo lo que él quería, estaba disgustado hasta la muerte. ¿Cuántas veces nosotras nos enojamos a tal punto de pecar? Examinemos la reacción de nuestro enojo. Hoy hay un enojo santo y un enojo dañino. Por ejemplo, cuando Jesús limpió el templo y quitó a los mercaderes, estaba enojado, pero fue un enojo santo, un enojo para hacer el bien. Pero Caín se enojó y no hizo lo mismo que Jesús, sino que mató a su hermano. Este es un enojo destructivo. Pregunta, ¿te hace bien a ti ese enojo? El enojo de Jonás no le estaba haciendo bien porque estaba rebelándose contra Dios. Examinemos nuestro enojo porque esto traerá falta de unanimidad en el barco. Pero a Jonás también le dio tristeza. Hay una tristeza buena y una tristeza mala. Pedro tuvo tristeza cuando negó a Jesús, lloró amargamente, pero ese llanto no lo alejó de Jesús, sino que lo acercó a él. Pero el llanto de Judas fue diferente. Judas también lloró amargamente, pero luego se suicidó. Hay una tristeza que me acerca a Dios, la tristeza de haber pecado, de haberle fallado a Dios. Necesitamos más la tristeza de Pedro y menos la tristeza de Judas.
esta tristeza que sentía Jonás lo llevaba a rebelarse contra Dios y alejarse de él. En el capítulo 4, preguntamos, ¿te hace bien esa tristeza? Te pregunto, ¿te hace bien enojarte tanto? ¿Te hace bien estar de mal genio? En el capítulo 4 de Jonás, versículo 2, vemos que Jonás comienza a reprocharle a Dios en oración, porque fíjense que empieza, y oró a Jehová y dijo, ¿sí? Ahora, oh Jehová, hasta ahí bárbaro, pero después le empezó a reprocharle, ¿sí? A Dios en oración. Le revela lo que había en su corazón desde el momento que Dios lo había enviado a Nínive. Jonás le estaba reprochando que él le conocía, que era un Dios misericordioso y que no iba a hacer lo que había dicho. ¿A alguien le ha salido el plan al revés de lo que quería? Y empezamos a experimentar el enojo, la tristeza, el desagrado. ¿Qué quería Jonás? Que Nínive fuera destruida. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto odio hacia Nínive? Según los historiadores, los ninivitas eran muy crueles, torturadores, le arrancaban la lengua y la piel a sus enemigos. No pensaban si eran hombres, solamente eran los hombres, las mujeres, y con los niños se hacían lo mismo. Era espantoso lo que hacían. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ausencia de compasión con otros? Porque tanto Jonás lo que quería Jonás era que Dios los consumiera. No tenía compasión de Nínive. Estaba enojado porque las cosas no habían salido como él quería. Hay muchas de nosotras que vamos enojadas a la iglesia y le planteamos a Dios, se supone que es así y no es así. Hay un problema interno entre tú y el Señor. Tenemos que correr al Señor. Esto le pasaba a Jonás, pero tenemos un Dios paciente y misericordioso que sabe cómo tratarnos y cómo darnos una nueva oportunidad, como me la dio a mí. Cuando lees el capítulo 2 te darás cuenta que Jonás estaba arrepentido y parece que no es el mismo Jonás del capítulo 4, que le está diciendo a Dios que lo mate, que estoy enojado, ¿verdad? Y nos pasa a nosotros que traemos cosas que ya pasaron hace 20 años. En el capítulo 2 vemos a un profeta consagrado y en el capítulo 4 vemos a un profeta malcriado. Jonás tenía resentimiento con Nínive y Dios tenía misericordia con Nínive y con Jonás en particular. Algunos se alejan cuando Dios tiene misericordia de ellos, pero se enojan cuando Dios tiene misericordia de otros. La Biblia dice que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos. Es su naturaleza, Él es lleno de misericordia. Jonás tenía odio hacia Nínive porque las cosas no salieron como él quería, pero también porque quedó en ridículo. Imagínense a Jonás. Esta ciudad será destruida en 40 días y se va. Todo Nínive se arrepintió y volvió a Dios. Y Jonás le estaba diciendo a Dios, ¿dónde está mi credibilidad como profeta? Yo profetizando que en 40 días y usted que va a destruir la ciudad y usted teniendo misericordia. El quedar mal ante otros nos lleva a estar enojados hasta la muerte. Pero Dios deja que Jonás se desahogue y se hizo una enramada hasta ver qué pasaría con la ciudad de Nínive. Después de la discusión con Dios, Jonás aún tenía esperanza que Dios los iba a consumir. Pero no pasó lo que él quería. El enojo lo llevó a ser espectador. ¿Se acuerdan de Pablo cuando pasó por Éfeso y muchos se convirtieron? Estuvo 2 años para discipular a los nuevos creyentes. ¿Pasó lo mismo con Jonás? No. ¿Qué hubieras hecho tú, hermana, si predicas la palabra y se convierte en más de 120.000 personas? ¿Te vas? No.
sino que organiza reuniones de jóvenes, de niños, de adultos, escuelita, horita feliz. Imagínense más de 120.000 personas aceptando al Señor. ¿Qué hizo Jonás? Se quedó bajo la enramada, enojado. Muchas veces, muchos dejan de servir por enojo y se convierten en espectadores, sentados en su enramada, esperando algo que tal vez no ocurra. Y otras veces, y otra vez Dios le pregunta a Jonás, ¿te hace bien el enojarte? Y otra vez le hizo el mismo reproche. Entonces el Señor preparó una calabacera, que es una planta bien tupida, que protege del sol, para que Jonás se sintiera a gusto. Dios nos da el pan, todo lo que necesitamos a diario, nos da misericordia, a pesar de las pataletas que le hacemos. Cuando Jonás vio la calabacera, dijo, gloria a Dios, qué cambio de humor, ¿no? Enojado, triste, alegre. Este Jonás necesita un psiquiatra. Se alegró en gran manera porque en un día Dios hizo crecer la calabacera. Pero Dios preparó tres cosas. Preparó la calabacera para que Jonás tuviera gusto, preparó un gusano para herir esa calabacera y preparó un viento recio o cálido. Pero en el capítulo 1 preparó un pez, preparó una tormenta, y era lo que decía recién Denise, tu mapa está en las manos de Dios. Lo bueno que te pasa, lo malo que te pasa, lo que no entiendes está en las manos de Dios. A veces pensamos que Dios es experto en preparar calabaceras. ¿Y qué pasa cuando Dios prepara un gusano? Enseguida pensamos, que es el enemigo. Aquí Dios preparó un gusano para enseñarle a Jonás a dejar de ser malcriado. Después que Jonás se alegró por la calabacera, se quedó dormido y al día siguiente la calabacera se había secado. Y nuevamente se enojó con Dios. Pero Dios, que se mantiene firme ayer, hoy y por los siglos, aun cuando te sientas débil o quieras bajarte del barco, Dios le hace la misma pregunta. Porque Dios no se desestabiliza ni se asusta porque estás enojada y le dice a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Sí, le dijo Jonás, me enojo hasta la muerte. Y así nos pasa a nosotras. Domingo feliz con mi calabacera, el miércoles llegó el gusano. Llegó el gusano y alguien te pregunta, ¿qué pasó con la calabacera? ¿Qué calabacera ni calabacera? Vengo acá porque me toca. Hermana, ponele nombre a la calabacera, llamarle familia, trabajo. No pongas tu mirada en la calabacera, porque Dios que hizo la calabacera también la puede quitar. Van a haber momentos de calabaceras grandes, otros momentos de viento recio. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Dios usa gusanos, vientos recios. Dios tiene preparado todo. Dios sabe lo que hace. Aunque las cosas no salgan como yo quiero, si las cosas no salieron como yo quería, no quiere decir que salieron mal, sino que Dios tiene un mejor plan. ¿Cuántas de nosotras teníamos un plan en febrero de este año? En marzo vino el COVID y estuvimos meses encerradas. Dios permitió este gusano para enseñarnos que todo depende de Él y que no está en el hombre, sino en Dios, nuestra salvación. Jonás estaba enojado por cosas que no importan. Lo que a Dios le importa es muchas veces lo que a mí no me importa. Lo que a Dios le compadece es lo que a mí a veces no me compadece. Jonás estaba compadecido de la calabacera. Dios tenía compasión de Nínive. Amamos más a una calabacera que al propósito de Dios. Esto nos pasa porque le damos más importancia a las cosas temporales que a las cosas eternas. Entonces, para terminar, les quiero dar algunos principios que debemos tener cuando convivimos en este bendito barco, la esposa, que avanza contra viento y marea, acuérdense.
Número 1, pidámosle a Dios que nos dé un corazón compasivo. No digas de esta agua no he de beber porque en algún momento vas a necesitar compasión. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sé compasivo con todo el mundo. El que siembra compasión con Nínive, mañana recogerá compasión. El que siembra chismes, discordia, críticas por todos los medios, como hoy en las redes sociales, recibirá lo mismo. Pidámosles al Señor que seamos compasivos. Número 2, guardemos nuestro corazón por encima de nuestro llamado. El orgullo y el enojo nos perjudican en gran manera. Si Jonás no hubiese tenido orgullo y enojo al ver a Nínive convertida, hubiera dicho, Padre, gracias por lo que hiciste en ese lugar, y todo hubiera seguido con gozo. Pero como consecuencia del enojo y el orgullo, recibió un gusano, un viento. Fíjense que Dios no le quitó el título de profeta a Jonás. Escuchemos a Jesús que nos dice, sed mansos y humildes de corazón, y hallarás el descanso para vuestra alma. Porque el que anda en orgullo y en enojo no tiene descanso. Bendice a tus enemigos. Necesitamos mostrar la misericordia de Dios. La misericordia que Él tiene conmigo, contigo. Dios tuvo más misericordia conmigo porque conocía la palabra. Tercero, amemos lo que Dios ama. ¿Qué ama a las personas? Los que aman lo que Dios ama serán bendecidos en gran manera. Si tú amas más tu dinero que la obra de Dios, no eres socio de Dios. Ama a las personas y recibirás una súper recompensa de parte de Dios. Y por último, vivamos apasionadas por lo que a Dios le apasiona. Que tu tristeza sea para la gloria de Dios, que tu enojo sea para la gloria de Dios, que tu alegría sea para la gloria de Dios, que tus lágrimas sean para la gloria de Dios, que tu vida sea completa para la gloria de Dios. El libro de Jonás es una muestra del corazón de Dios hacia nosotras, porque así Dios amó al mundo y a nosotras que fuimos ese Nínive. Dio a Jesucristo su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. La iglesia avanza contra viento y marea. Permanece y espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén.